Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Marce, qué rico saludarte nuevamente en otro episodio de ¿Y ahora quién nos calla? Juliana Cárdenas, Marcela Durán, aquí acompañándolos y siempre pues con información interesante, con la idea de acompañarlos con temas que puedan nutrirnos, que puedan darnos saldos importantes de conocimiento. Y pues hoy Marce nos ha traído una invitada maravillosa. Así que hola Marce, qué rico como decía saludarte. Cuéntame quién tenemos hoy. Hola Juli, qué rico estar por aquí de nuevo. Y bueno, hoy tenemos a la doctora Lisa Rodríguez, pero no voy a ser yo quien la presente porque su cargo y su profesión, Dios mío, yo hoy vengo feliz con cuaderno en mano para aprender porque ya tiene mucho para contarnos. La doctora Lisa es oncogenetista, se dice, ¿verdad? Sí. Así que doctora, qué rico tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y dejo que se presente y nos cuente todo lo que usted hace. Ay, bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo soy la doctora Lisa Rodríguez, soy médico como profesión, luego me especialicé en genética médica y luego tuve la oportunidad de hacer maestría y doctorado en genética humana y después hice unos diplomados en oncogenética, cáncer hereditario, que es a lo que me dedico especialmente ahora. Bueno, yo trabajo en Colombia, en la Fundación Valle de Lili. Soy la jefe académica del servicio de genética de la fundación y ahí estoy encargada pues de la consulta de oncogenética y de los laboratorios de genética. ¿Qué hacemos nosotros en oncogenética? Yo pues veo pacientes oncológicos, es decir, que han tenido cáncer y también a las familias, porque resulta que hay muchos pacientes en los que es importante que sepamos la causa del cáncer, saber si ese cáncer es hereditario y por ende saber de sus familias, sus hijos, sus hermanos, sus papás, para poder hacer sobre todo prevención. Entonces, a quienes nos mandan a nosotros a la consulta de oncogenética, sobre todo personas jóvenes afectadas con esta enfermedad, en quienes queremos saber un poco más, averiguar el origen de ese cáncer, saber si hay alguna alteración genética que les haya causado esa enfermedad y en quienes se encuentra esa alteración genética, pues necesitamos ya luego pasar a la familia también para que se beneficien de la prevención o del diagnóstico muy temprano. ¿Hubo algo que te hizo, de pronto te llamó la atención estudiar algo tan específico, algo particular en tu vida o por qué te llamó la atención algo como tan puntual? Bueno, pues siempre he sido como muy curiosa, me gusta mucho la ciencia. Aparte, también pues hago investigación, tengo algunos artículos científicos publicados en varias revistas indexadas a nivel internacional y me llamó mucho la atención eh, todo lo que está saliendo ahorita de medicina de precisión. Digamos, eso está saliendo hace unos 15 años. Entonces, al ser genetista, nosotros ya sabíamos o estamos como con mucha información acerca de las alteraciones genéticas y empezaron a salir algunos medicamentos en donde el paciente se beneficia muchísimo solamente si tiene cierta alteración genética. Entonces, fue como en ese boom de la ciencia en que empezaron a salir esas cosas, me llamó muchísimo la atención y decidí como subespecializarme en esa parte. Yo ya no veo muy pocas veces enfermedades raras y huérfanas, que son las que los genetistas sobre todo vemos. Ya casi no veo, la mayoría de los pacientes que yo veo son adultos y pues adultos con cáncer o con antecedentes familiares de cáncer.
Doctora, usted acaba de utilizar un término completamente nuevo para mí y creo que para la mayoría de nuestra audiencia y es medicina de precisión. Eh, no sé, según lo que le entendí, es como apuntar directamente a lo que se necesita según la información genética de la persona. ¿Por qué no nos cuenta un poquito en las palabras más mundanas posibles en qué consiste esto, que me llama muchísimo la atención? Sí, bueno, todos sabemos que la mayoría de los tratamientos para los pacientes con cáncer, los pacientes oncológicos, pues es la quimioterapia, que pues que no es muy así, muy, digamos, muy amable con los pacientes, son tratamientos fuertes, pero realmente pues en algunos casos o en la mayoría de casos es lo único que hay y hay mucha gente que se cura después de pasar por la quimioterapia. La quimio es un tratamiento médico que es sistémico, es decir, te lo ponen por las venas y va por todo el cuerpo y bueno, también va hacia el tumor y responden la gente, muchas personas responden muy bien a eso. La medicina de precisión, ¿de qué se trata? Se trata de que estudiamos el tumor exactamente, esa biopsia o eso que se le saca al paciente para estudiar, y si tiene alteraciones genéticas, dependiendo de cuál alteración genética tiene, ya existen algunos medicamentos que son muy específicos para esa alteración. Entonces, al darle ese medicamento al paciente, hace que únicamente las células tumorales que estén afectadas con eso son las que van a ser atacadas y van a morir y van a hacer que el paciente pues mejore porque ese tumor se va a reducir o se va a terminar. Depende, pues, o sea, son muchos protocolos, pero más o menos es así. Es decir, es ir precisamente a lo que está causando la enfermedad y los pacientes eh, tienen una gran mejoría porque eso ataca directamente a las células malignas, si tienen esa alteración genética específica. O sea, no le hace el daño general que le hace la quimioterapia al cuerpo, es lo que estoy entendiendo. Tiene menos efectos adversos, aunque también los tienen, pero Ajá. menos que la quimioterapia convencional, ¿sí? Wow. Y como, digamos, va directamente a lo que quieres atacar. No estás, digamos, no son estos medicamentos que todavía se usan, todavía sirven mucho para muchos pacientes, pero aquí ya vamos como directamente a lo que está causando ese tumor en el paciente. Y hay algunas personas, que son las personas que tienen, digamos, un síndrome de cáncer hereditario, esas personas tienen una mutación genética desde que nacieron, pero no se dan cuenta. Te das cuenta hasta que eres adulto y te dio un tumor. Y te hacemos de sangre y entonces resulta que uno dice ahí, esto es hereditario. Es decir, la paciente o el paciente nacieron con esa alteración genética, probablemente heredada de los papás. A veces uno tiene alteraciones genéticas que son propias, que no son heredadas. Y naces con esa alteración que hace que te aumente el riesgo de tener tumores cuando eres adulto. Ujú. Esas alteraciones genéticas sirve la medicina de precisión, porque esas mutaciones, esas alteraciones genéticas son las que ya sabemos que son las que están causando esos tumores al paciente. Entonces a los pacientes les va bien cuando se identifica la alteración genética y existe ya algún medicamento específico para eso. Todavía, digamos, para todas las mutaciones no existen medicamentos, eso está en mucha investigación, todavía falta mucho, pero hemos avanzado bastante. Y cuando tenemos bien caracterizado un tumor, es decir, bien estudiado, saber qué es lo que le pasa al tumor, por qué se volvió maligno, esas células, o a la persona, pues ya hay algunas opciones de medicina de precisión. Y pues al paciente, si es candidato para eso, le va mucho mejor.
Buenísimo. Ok, doctora, y tú decías ahora el tema de lo de la mutación genética. Eh, cómo llegas el paciente contigo? ¿Es remitido por un oncólogo o hay gente que va y si sabe que hay algún factor hereditario se puede hacer algunos exámenes? ¿Cómo llegan los pacientes remitidos a ti? Bueno, a mí me llegan de varias partes. La mayoría de los pacientes que me llegan son remitidos por el oncólogo. Los oncólogos envían generalmente los pacientes que son jóvenes, que les dan tumores, que eso no es tan frecuente. Menor de 50 años con cáncer, pues es así como que ya un criterio para enviar por lo menos a la consulta de genética. ¿Sí? Y hay muchos otros criterios. También llegan los hijos, por ejemplo, de alguna mamita que ya falleció con un cáncer. Quieren saber de mi mamá se murió de cáncer y yo quisiera saber si yo también, a mí también me va a dar o si yo qué riesgo tengo o qué puedo hacer. Esas personas también llegan o llegan también cuando nosotros detectamos mediante un examen de genética uno de los pacientes que acude y decimos, pues tienes un síndrome de cáncer hereditario y me gustaría ver aquí a tus hijos, me gustaría ver aquí a tus hermanos, porque sabemos que ellos pudieran tener esa alteración genética y pudieran hacer prevención o diagnóstico muy temprano. También los pacientes llegan, yo tengo algunas redes sociales, tengo una página de oncogenética en Instagram y la gente también pues buscan, sobre todo hay pacientes cuando recién los diagnostican, buscan muchísimo y bueno, llegan algunos pacientes que nos ven por redes sociales. Es importante que los pacientes como que estén bien orientados, que sepan, digamos, a dónde ir y la información que se les vaya a pasar, que sea una información real, verídica, eh, digamos, dentro del contexto científico adecuado, sin decirles más ni menos de lo que ya está comprobado. Es lo que tratamos, pues, de hacer nosotros. ¿Sí? Entonces, Doctora, ¿qué viene para los pacientes después de que hay un análisis genético y se determina que sí tienen el riesgo? Porque es como una situación muy difícil, me imagino, o bueno, yo le pongo la palabra difícil porque de alguna forma el paciente que ya está diagnosticado comienza su tratamiento, pero el que no tiene el diagnóstico, pero tiene el gen del riesgo, ¿cuál es el paso a seguir ahí? O sea, ok, ya sé que tengo el gen y ahora. eso que me dices tú es bien importante porque el examen de genética lo que nos dice es un riesgo. ¿Qué riesgo genético tengo yo de tener esa enfermedad? No es diagnóstico de cáncer ni es una sentencia tampoco. ¿Sí? Ujú. Dependiendo del gen que saliera alterado, hay posibilidades o riesgos que en algunas veces ya están muy medidos para uno saber qué posibilidades tiene este paciente de que le vaya a dar un cáncer más adelante. Por ejemplo, de las mutaciones de mayor riesgo que tenemos son las mutaciones en unos genes que son muy famosos, que son los BRCA1 y 2. Esos genes tienen hasta un 82% de riesgo de que te dé cáncer. ¿Qué significa eso? Que yo tengo, digamos, 100 mujeres, todas con esa mutación, con una alteración genética en BRCA1. De las 100, a 81 de ellas les va a dar cáncer en algún momento de su vida. Está cuantificado hasta los 70 años más o menos. Pero tengo 19 mujeres a las que nunca les va a dar, por lo menos hasta los 70 no. Entonces, por eso hablamos de que esto es de riesgo, no es una sentencia, no es un diagnóstico, usted tiene cáncer, es que no se le ha desarrollado, pero usted ya lo tiene, no. Hay gente que tiene esas alteraciones genéticas y nunca desarrollan la enfermedad, pero hay genes más, digamos, que son con un mayor riesgo, hay genes que no tienen tanto riesgo, entonces eso ya está
estudiado y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en la consulta. Orientar, dar un asesoramiento genético pues lo más acertado posible, lo más real. Hay personas que piensan, por ejemplo, pacientes que si los mandan a genética es porque los mandan para que ya nosotros digamos si hay que, digamos, hacer mastectomía, es decir, operar las mamas de forma preventiva. No es así. Esas indicaciones sí existen, pero eso es muy específico para ciertos casos, para ciertos genes y para este tipo de alteraciones genéticas que ya sabemos que nos dan un riesgo altísimo. Claro. Pero cuando el riesgo es moderado, el riesgo es estándar, no hay indicación de hacer esas cosas. Sacar órganos sanos, no hay indicación de eso. ¿Sí? Entonces, pues es recomendable este tipo de cosas de asesoramiento genético, acudir realmente con personas que, pues, que sepan y que manejen el tema. Porque, pues, sí hemos visto en la práctica a veces personas que llegan con exámenes de genética prácticamente normales y se han hecho mastectomía, se asustan mucho. No era necesario, no era necesario según la evidencia científica, no era necesario, pero bueno, se le da el manejo que se le tenga que dar y hacemos los exámenes que tengamos que hacer como para poder hacer el mejor asesoramiento genético posible en estos casos. A mí lo que más me gusta de todo esto es la prevención y el diagnóstico temprano. Cuando tienes un síndrome de cáncer hereditario, es decir, eres portador de esa enfermedad, no de la alteración genética, no estoy diciendo que tengas cáncer, sino el asintomático que llega es que mi mamá tuvo cáncer, se le hacen los exámenes y sí, seguramente tu mami tenía esto o ya la mamá tenía un examen y tú también lo tienes. Entonces, esa persona podemos hacer el seguimiento oportuno de muchos exámenes, se buscan muchas cosas como hacemos exámenes de los órganos que sabemos que ese gen pudiera alterarse y después producirle un tumor. Son exámenes que generalmente uno no se hace, ni a ciertas edades se las hace, sino más adelante. Pero en estos casos, como tengo un riesgo que es aumentado, pues lo mejor es hacer la prevención o tratar para llegar a hacer diagnóstico temprano, es decir, con esos exámenes que todos son preventivos. Okay. Doctora, tú mencionabas ahora que hay como una predisposición. En tu experiencia, cuando a ti te dicen, por ejemplo, tienes una predisposición de poder tener tales genes o esto o lo otro, ¿qué tan viable es que se desarrolle más rápido o que se desarrolle por malos hábitos que pueden contribuir a tener esa predisposición y que se pueda desarrollar la enfermedad? No sé si estoy usando el término correcto. Sí es muy viable. De hecho, el estilo de vida saludable, tanto si tienes una mutación genética como si no la tienes, disminuye el riesgo de presentación de esa enfermedad. Es decir, una señora con una mutación genética que yo sé que eso le aumenta el riesgo. Tengo a la otra, no, ella no tiene nada de genética, les hice los mismos exámenes. A las dos, el estilo de vida saludable es muy bueno y disminuye el riesgo de presentación de esa enfermedad con un estilo de vida bueno. No fumar ni convivir con fumadores, esos vapeadores ya tienen una cantidad de estudios que son también muy malos, la exposición a químicos, el estrés, cómo manejo las emociones, todo eso está descrito, eso no es de que de pronto no, eso sí está descrito y disminuye defensas y tiene unas vías moleculares el estrés y si yo no manejo bien las emociones y no tengo como ayuda o no sé cómo sacar todo eso, pues eso suma, no porque estés estresado te va a dar cáncer, pero
si no estás como un alto nivel de estrés, más una mutación genética, más no manejas bien tus emociones, más una cantidad de cosas, y además fumo, tomo, todo eso, todo eso como que suma más para que esa enfermedad se presente. No es solamente la mutación. De hecho, cuando no tienes mutaciones genéticas, se dice que el cáncer es multifactorial. Es decir, son muchos los factores que suman para que esa enfermedad se presente. Entonces, sí tiene que ver. Ok, doctora, a ver, cuando a una persona se le encuentra este síndrome de cáncer hereditario, y lo apunté para utilizar el término que es, hablamos de que comienza a dársele un seguimiento y entonces como que se identifica en qué órganos pudiera haber riesgo y se da un seguimiento. Pero la persona en su día a día, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son sus acciones para poder entonces estar como ayudando a la parte preventiva que ustedes estarían haciendo? Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes que hay que ser como muy juicioso en eso, acudir a las citas médicas, hacerse los exámenes, dormir Ujú. bien. Si te sientes triste, hay cosas en la vida que uno no espera de pronto que le pasen o si las espera no está preparado para eso, pérdidas, divorcios, una cantidad de cosas que pueden provocar mucho estrés y mucha crisis emocional. Todo eso tiene que estar uno como alerta para estar tranquilo, buscar ayuda. El dormir también es algo muy importante que ha tomado mucha fuerza últimamente. Dormir como mínimo 6 horas diarias. Nos dicen pues que hay Ajá. horas y sí, pero mínimo 6 horas diarias y nocturnas. Sí, como que esa horita de la tarde y eso no cuenta para esas horas saludables de sueño. Es que Sino quiero hacerle una pregunta, doctora, por eso medio levanté la mano. Hay gente que dice, no, yo soy noctámbulo, y entonces están durmiéndose a las 3 de la mañana y duermen hasta la 1 de la tarde del día siguiente. Y dicen, no, pero yo estoy recuperando, estoy recuperando sueño, sigo con mi número de horas. Entonces quisiera que eso lo aclaráramos porque me parece bien importante, sobre todo ahorita, que uno se queda mirando el celular hasta las 2 de la mañana sin darse cuenta. Entonces, por eso me atreví a interrumpirla con ese tema. puede pasar mucho tiempo, sí, con las pantallas, pero no es saludable. Se puede dormir en el día, pero no se considera un estilo de vida saludable. Diga que usted Ujú. una vez, 2 veces en el mes, bueno, pero ya si eso es de todos los días, no es lo mejor. Se altera el ritmo circadiano. Hay algunas hormonas y sustancias que tenemos en el cerebro que funcionan solamente cuando hay la presencia del sol y de la luz y deben dejar de funcionar cuando no hay la luz, la noche. Entonces, si esas cosas se alteran, eso no es bueno para una persona. Y hay muchísimo acerca del sueño también. Entonces, es como casi como, digamos, como no manejar bien las emociones. Hay gente que se pone triste, se deprime, pasa por situaciones difíciles, cree que puede salir solo. Hay gente que sale solo, pero hay otras personas que no pueden salir solo y necesitan ayuda de un psicólogo, de psiquiatra, una orientación. Ujú. Como uno estar alerta, quererse mucho, saber reconocer hasta dónde puedo llegar yo solo y pedir ayuda. Yo siempre le digo a mis pacientes, hay que pedir ayuda, o sea, ¿para qué quedarse solo si hay herramientas, hay profesionales que te pueden ayudar, te dan técnicas para mejorar muchas cosas, ¿verdad? Pero lo del sueño sí, y es algo que ha tomado como mucha importancia últimamente y en todo esto de la prevención del cáncer también. Buenísimo. Doctora, cuando digamos que tú tienes un caso, le haces exámenes a la familia y tienen esa predisposición genética de poder desarrollar alguna enfermedad, aparte de un estado, un estilo de vida saludable, ¿hay algo más que uno pueda hacer que contribuya de pronto a contener que se desarrolle esa enfermedad o es algo como fortuito? No,
Realmente es el estilo de vida saludable y los cuidados médicos. Por ejemplo, hay algunas alteraciones genéticas que lo que más producen o lo que ya se conoce es, digamos, cáncer de colon. Entonces, en los pacientes que se recomienda todo un estilo de vida saludable, mejorar también su alimentación, pero además son pacientes que tengo que hacerles colonoscopia. A la mayoría nos dicen que después de los 50 años hay que hacerse una colonoscopia cada 5 años, ¿ok? Porque todos tenemos ese riesgo estándar. Pero en una persona que tenga una predisposición de estas hay que ir viendo cada cuánto se le hace, pero cada 5 años sería muy lejano, ¿sí? Entonces yo a mis pacientes, si ya tuvieron un cáncer de colon, la hacemos colonoscopia anual, pero si no has tenido, pues se hace por lo menos cada 2 años una colonoscopia. Entonces son ese tipo de cosas que vamos cuidando en cada uno de acuerdo a los que estén alterados y a lo que sabemos de ese gen. Por ejemplo, que este gen da sobre todo, da cáncer de mama y cáncer de ovario. Pues mamas y ovarios los tengo que tener muy bien estudiados en mi paciente, menos una vez al año, porque si me llego a dar cuenta de algo, seguramente va a ser a tiempo. Al paciente le va a ir mejor, le va a ir muy bien, va a ser algo sencillo su tratamiento seguramente. Pero si no sé, si yo sé que tengo una predisposición genética y no vuelvo y voy dentro de 5 años, es más probable que haya algún tumor o si me doy cuenta, pues ya de pronto hay algo que sea ya grande, de un poco más difícil de tratar. Doctora, alguna vez yo le oí a un oncólogo hablando de cáncer de seno que el cáncer no necesariamente duele. Y él dice, si doliera, pues sería maravilloso porque aquí llegarían muy a tiempo. Pero, por ejemplo, una persona que, porque usted comentaba, doctora, al principio, que hay gente que no lo heredó y lo tiene. Bueno, como no lo heredó, no tiene ninguna pista porque no ha habido cáncer en la familia. Así que no sabe que lo tiene. ¿Qué señales o qué síntomas, qué puede alarmar a una persona para que pueda pensar en que vale la pena hacerse el análisis si no trae un historial de cáncer en la familia? Hay personas que son adoptadas, que no saben nada de su familia, ¿sí? Mm. Entonces el examen de genética te va a decir la carga genética, probablemente heredada o no. Hay gente pues que no conoce a nadie. Y si te da algún tumor antes de los 50 años, todas esas personas tienen que ir. Si hay tumores raros en una familia, de esos tumores que no el cáncer de mama, ese no es raro. Otros, hay unos de nombres rarísimos, impronunciables, que han visto 2 o 3 tumores en la vida, los oncólogos de mayor experiencia, o sea, hay cosas muy raras, todo eso hay que estudiarlo, ¿sí? Pero igual no, esos exámenes no son para cualquiera, es decir, no es como que, ay, voy a hacerme el examen de genética a ver si me sale el gen del cáncer o no, me dicen los pacientes. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque si no tengo antecedentes familiares y no tengo cáncer, a veces se genera angustia, Claro, estrés. Yo le digo, bueno, ¿tú quieres saber para qué? No para cuidarme, le digo, pues vamos a empezar a cuidarnos ya, ¿sí? claro. Es probable, es muy probable que el examen le salga normal. ¿Por qué? Esto del cáncer hereditario eh, es alrededor del 10% de todos los casos. Es decir, imaginémonos 100 señoras en la sala de quimioterapia, es decir, todas tienen cáncer. A todas les hago el examen de genética y solamente a 10 de ellas les sale algo. A 90 les sale normal y ya tienen cáncer. Sí me hago entender. Entonces, esto del cáncer hereditario es poco frecuente, pero cuando se presenta, pues es un poco más agresivo, es el riesgo de poderle heredar eso a la siguiente generación, a los hijos, pero también está que puedo prevenir, porque si por lo menos tengo pacientes, si tengo una mutación en BRCA1, ya le dio cáncer de mama,
está indicado que se haga una operación para poder sacar los ovarios más adelante en la vida, pues durante digamos a los 40, 45 años, dependiendo del gen que esté afectado. Entonces, pues es muy importante como poder tener todo esto bien estudiado, que sepamos como a qué nos estamos enfrentando, y creo que así es mucho más sencillo poder hacer prevención y también para la familia. Ahora que mencionabas, pues me respondiste la pregunta que te quería hacer con el tema de que el examen no se lo debe hacer todo el mundo, o que a veces como que la mente también te juega en contra y la gente se predispone y eso puede ser que se desarrolle. Mi padrastro falleció de una enfermedad huérfana y todos sus hermanos la desarrollaron, la familia particularmente la han desarrollado los hombres, y él nunca se quiso hacer el examen por eso. Él decía, ¿yo qué me voy a hacer un examen para yo vivir 20 años frustrado de que me va a dar? Y bueno, de los 4 hermanos que la tienen, a él le dio y se lo llevó en un año. Creo que se llama, pues en inglés, no sé, Cadacil. Y fue una enfermedad que se lo llevó súper rápido, y los hermanos, hay uno que tiene 10 años con ella, el otro que tiene varios años también, solo le ha dado a los hombres, pero particularmente a él le dio y se lo llevó muy rápido y él nunca se quiso hacer el examen. Y mi hermana también le han dicho que se lo haga, pero ella también dice lo mismo, ¿para qué me voy a hacer eso si... O sea, ¿para qué va a estar uno como predispuesto? Se cuida, hace deporte y de todo, pero ¿para qué va a estar predispuesto tantos años antes sin saber si le va a dar o no? O sea, si yo voy a una consulta contigo, si no tengo predisposición de nada, ¿no me haces el examen, o cómo funciona eso? Generalmente las personas que acuden es porque están preocupadas, porque la mamá, la tía, la abuelita, una prima joven le salió esa enfermedad y yo quiero saber, tengo miedo, ¿sí? O también van, por ejemplo, queremos saber, queremos tener hijos y quiero saber que no tengo ninguna predisposición a cáncer, digamos. Entonces, vas como con un objetivo y una pregunta que trataremos de resolver, ¿sí? La mayoría de gente que va, la gran mayoría es por antecedente familiar. Entonces, si tienes un antecedente familiar de cáncer, siempre la recomendación inicial es que esa persona que está afectada con esa enfermedad sea enviada a genética. Esa es la persona que primero debemos estudiar en una familia. Es la más informativa, les digo yo. ¿Por qué es la más informativa? Por eso del 10% que les conté ahorita. ¿Sí? A la gran mayoría de gente que le da cáncer, el examen de genética es normal. Si tienes un examen de genética para cáncer normal, pues no es hereditario. Te dio por el riesgo estándar que tenemos todas las personas. Pero ya cuando está identificado el problema, ese sería el problema que buscaremos en el resto de la familia para que puedan hacer prevención. Entonces, siempre en una familia, como que lo más importante es poder saber si el afectado, a quien le dio, a ese familiar que le dio ya esa enfermedad, si eso fue genético hereditario o si no fue. Y ahí eso ya nos contesta muchísimas preguntas, porque si mi preocupación es que mi prima de 28 años le dio un cáncer de mama y yo tengo 35 y quiero saber por qué ella más joven le dio eso, entonces ahí lo mejor es que ojalá a tu prima le hagan un examen de genética y te espero de nuevo con el resultado del examen de genética de la prima, ¿sí? Y ya ahí miramos, porque si esa es tu preocupación, entonces la pregunta quedaría contestada. Lo de tu prima no es hereditario. O sabes qué, lo de tu prima sí salió hereditario, entonces si quieres te voy a pedir un examen y las consecuencias de ese examen pues pueden ser estas. Hay que hacer muchos exámenes, muchas citas médicas, tal vez cirugías preventivas, que como les decía hace un ratito, lo de las cirugías preventivas es algo que debe ser
muy de común acuerdo con la paciente. Es la paciente la que decide o el paciente, bueno, la paciente la que decide si se hace ese tipo de cirugías, porque está sacando órganos sanos, ¿sí? Claro. Solamente tiene que haber, dice la ciencia, si hay mucha evidencia de que eso que tiene el paciente es de altísimo riesgo. Es decir, que lo más probable es que le vaya a dar un cáncer. Pero si son esos genes de riesgo moderado, de baja penetrancia que le decimos nosotros, genes que no sé, no es tan probable, pues no es tan necesario hacer ese tipo de cirugías y más bien planteamos otro tipo de seguimiento como imágenes y otras cosas. Ok, por ejemplo, voy a poner aquí un caso que es un poco personal. O sea, Marcela y yo somos primas hermanas. Nuestro abuelo murió de cáncer. Mi mamá tuvo cáncer de seno, pero Marcela es hija del hermano de mi mamá. Marcela también podría tener cáncer de riesgo de cáncer de seno o eso bajaría por la mamá. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿es posible que aunque las dos traemos familia con antecedente de cáncer, es posible que nosotras no tengamos ese gen? Las dos cosas, la respuesta es sí. No solamente es entre mujeres. El cáncer de mama también le da a los varones. Y las mutaciones también se transmiten por parte de los hombres. Puede ser que no les dé cáncer. Obviamente a un varón no le va a dar cáncer de ovario, Ujú. porque no tiene ovarios, pero sí transmite ese gen a sus hijas y podría ser que las hijas les dé un cáncer de ovario, el cáncer de ovario que le dio a las hermanas de él. Claro, eso lo vemos aquí todos los días. Ok, Esos genes que producen cáncer de ovario, cáncer de mama en las mujeres, a los varones les puede dar cáncer de mama y cáncer de próstata. A ok. los, ¿sí? En los varones no hay hasta ahorita que yo conozca, está muy específica, pero extracción de órganos de forma preventiva, no. La próstata no se saca de forma preventiva, las mamas en un varón tampoco se sacan de forma preventiva. El riesgo es alto, pero el seguimiento con ellos es más fácil, con ecografía mamaria y bueno, otras cosas. Pero sí los hombres lo transmiten, claro que sí. Y lo otro que preguntabas, claro que sí es posible que en mi familia haya esto y yo no lo tenga, porque las posibilidades de haberlo heredado, las posibilidades de pasárselo uno al hijo, o de que el hijo lo haya heredado son del 50%. Es decir, como tirar una moneda. Si tú tienes Claro. genética que produce alto riesgo de cáncer, tienes la posibilidad de heredárselo a tus hijos en un 50% en cada embarazo. Es decir, si tienes 3 hijos, digamos, puede ser que todos salgan porque es el 50 en cada uno, en cada embarazo. Puede ser que unos salgan y el otro y otros no, o puede ser que ninguno. Y tú tengas eso y a tus 3 hijos no les tocó nada de eso. Pero entonces, cuando están estos antecedentes, sí valdría la pena que Marcela y yo fuéramos a analizarnos, por ejemplo. Sí, pero lo más importante primero sería que los que están afectados con cáncer vayan a genética. Si ya no están, como pasa muchas veces, si ellos ya no están, ya fallecieron, eso fue hace mucho tiempo, no existía la genética, yo estoy asustado. Eso es una indicación de hacerles estudios de genética. Ok. Pero, por ejemplo, si ustedes son primas y tú te haces un examen y a ti te sale normal, Ujú, que la abuela de las dos tuvo cáncer, supongamos. Eh, ujú. si tú te haces tu examen y te sale normal, no le sirve para Marcela. Ella también debería hacerse un examen. Cada uno debe hacerse el examen. Ese examen sirve para ti y para tus hijos, ¿verdad? Ok. Espero que no, que alguna de las dos les dé esa enfermedad, entonces ya es el afectado y quiero saber si esto es hereditario, ahí ya es diferente, es muy informativo. La persona que tiene esa enfermedad es la más informativa para toda la familia. Ok. Y ese dato, perdón, Marcia, antes de que preguntes, me llama la atención porque uno dice, ah, no, es que el cáncer de próstata del papá solo afecta a los hijos varones. El cáncer de ovario de la mamá solo afecta a las hijas mujeres. O sea, está como muy ligado al sexo,
al género y entiendo que no. Entonces, un papá con cáncer de próstata puede pasarle un cáncer de ovario a la hija y eso, por ejemplo, uno no lo tiene en el radar. Recordemos que lo que se transmite a los hijos es la alteración genética. Claro. Yo nazco con una alteración genética y esa alteración genética que hace, no, pues como soy mujer podría tener un cáncer de ovario, un cáncer de mama, ¿sí? Ujú. Y a mis hermanos varones sí lo heredaron, no les va a dar cáncer de ovario obviamente, pero sí les puede dar cáncer de próstata. Yo quisiera que utilizáramos estas plataformas para mandar un mensaje educativo. Obviamente todo lo que nos has dicho es educativo, pero de pronto un mensaje que es lo que veo que tú también haces en tu comunidad. O sea, como que qué quisieras decirle a la gente hoy en día que aproveche, que prevenga, que se cuide en tu experiencia de todo lo que has visto. ¿Qué le recomiendas tú a las personas? Bueno, ¿qué les recomiendo? Primero, a las personas menores de 50 años o que a los 50 años les da cualquier tumor, deberían ir a genética y tener una valoración por genética, por ellas y por su familia, sus hijos, sus hermanos, por todos. ¿Sí? ¿Qué más recomiendo? Establecer que en la genética básicamente tenemos dos tipos de riesgos. Si me sale algo genético, el riesgo es alto. Si no me sale nada de genética, mi riesgo es estándar. Todos tenemos riesgo de que nos vaya a dar esa enfermedad. Hay que establecer tratar de llevar un estilo de vida lo más saludable posible. Lo que hablábamos ahorita, una buena alimentación no es quitar la carne, es disminuirla, más pescado, más pollo, menos humo, incluido el cigarrillo, la leña para cocinar, fumigantes, si mi trabajo me toca hacer eso, pues que sea con la protección adecuada, los químicos, gente que trabaja en fábricas con químicos y esas cosas, también protección adecuada, todo ese tipo de cosas, dormir bien, lo que les decía ahorita, manejar las emociones, la relajación, la oración también se sabe que produce muchas cosas buenas en el cerebro que hace que esos niveles de estrés bajen bastante y eso ayuda mucho, fortalece el sistema inmunológico. El ejercicio se recomienda como mínimo 30 minutos diarios por 5 días. Eso es lo saludable. Ya si quieres otros objetivos, ok, bienvenido, pero lo saludable es estarse moviendo también. Eso es bien importante, una buena respiración. Bueno, el manejo de las emociones y lo del sueño es lo que más me ha llamado la atención a mí en los últimos 2 años. Han salido muchísimos estudios de eso. Pero usted ve la señora que llega a la consulta, que está con el esposo, llegan los hijos, todos la consienten, la quieren mucho, no faltan a ninguna cita. El uno hace un turno, el otro le hace el otro turno, la medicina, bueno, todo el mundo está pendiente de ella. Esas señoras siempre he visto que les va muy bien, independiente del diagnóstico médico que uno ve ahí y no diga, esto está complicado. ¿Sí? Okay. Y también tengo el escenario de la señora que llega con un tumor in situ, una cosa sencilla, que uno dice, no, te va a ir súper bien, estamos súper a tiempo, pero resulta que el esposo la dejó apenas se fue, él no quería pues esa carga, no tiene hijos, los hijos están lejísimos, ni la llaman, es una señora que le toca asumir toda su vida prácticamente sola, tampoco tiene muchos recursos económicos, sufre por todo lado, no le entregan las medicinas, quién va por esa medicina, o sea, son muchas cosas y vemos la señora no sale adelante tan bien como la otra. ¿Sí? Entonces no es solamente la parte médica o clínica lo que encuentres, sino todo ese entorno familiar también es bien importante para los pacientes. Doctora, una consulta. Digamos que esa falta de sueño es más por hábitos o es algo que también puede ser hereditario. No, que sepamos, ahorita no hay evidencia científica de que la falta de sueño sea hereditaria. Yo considero más bien que es algo ambiental, digamos, como de las costumbres de las familias,
se acostumbran muchas veces por el negocio familiar, muchas veces porque no, aquí dormimos poquito, se acostumbran a que siempre como que se esperan hasta el último capítulo de la serie. Bueno, eso no es saludable. Hasta ahorita que sepamos, que yo sepa, pues, genética hereditaria para trastornos del sueño, no conozco. Yo diría que eso es más bien como de las costumbres en la familia, la cultura, pues muchas veces hay como la ciudad que no duerme, entonces está la familia que no duerme, o duerme cuando puede, o cosas de esas. No es saludable no dormir la noche. O sea, usted puede dormir todo el día si quiere, y se va a levantar a trabajar a las 6 de la tarde, pero eso no es saludable, por lo que ya habíamos hablado ahorita de la alteración en el ritmo circadiano, que tiene que ver con el sol, el cortisol y todo eso. Doctora, ¿cuáles son esos efectos que pueden venir a largo plazo por no dormir? Enfermedades mentales, desde la depresión, que es una cosa muy difícil, pero que para quien lo sufre es a veces como que dentro del marco de toda la enfermedad mental es de lo más sencillo, pero eso es difícil, hasta otras. El no dormir es muy importante y habíamos hablado ya de cáncer, es uno de los factores que puede aumentar el riesgo de tener esa enfermedad, porque no te está funcionando tu cuerpo como debería. Las hormonas que se deben secretar en la noche y las que se deben quedar calmadas en la noche al dormir, no lo están haciendo. Entonces estás alterando todo el ritmo normal que debe tener. Ustedes se han dado cuenta, pero hay gente que duerme una hora, media hora en el día y se levanta de mal genio, le duele la cabeza. Eso es que no es saludable dormir de día. No es saludable. Una cosa es que tú te acuestas, estires las piernas, hagas un estiramiento, me quiero relajar, me tomo algo para, digamos, un agua fría y está haciendo mucho calor, me quedé sentada o hago una pausa activa, eso es diferente. Pero el dormir no es saludable en el. Por eso Wow. ya no se permiten, por ejemplo, entre los médicos, sobre todo entre los médicos que se están especializando, ya tienen. Hay mucha restricción para los trasnochos, entonces son tantos trasnochos en el mes, no se les permite más, por más que quieran, no, yo puedo, y además hay algunas personas pues que lo hacen por ganar un poco más, porque vienen las horas extras, les pagan, pero eso no es saludable. Ahorita que usted decía, bueno, sí es importante que con estas características o con estos factores de riesgo se hagan el examen. Y la gente como Marcela y yo que estamos en Ecuador y en Panamá, ¿no? O la gente que nos está oyendo en México o en cualquier lado o en Colombia, pero no en Cali, dicen, bueno, pero es que resulta que tenemos a la doctora Lisa lejísimos. Esos exámenes de genética, ¿dónde se hacen? Son exámenes que salen normalmente en sangre, hay que buscar genetista. ¿Cómo la gente accede a esos exámenes? Yo por lo menos tengo pacientes de varias partes del mundo y los veo por teleconsulta. Ok. Tengo un espacio pues dentro de la clínica donde yo trabajo, en donde hacemos telemedicina, teleconsulta, veo mis pacientes de lejos o los que no pueden venir, que viven en Cali, que salieron de la quimio y estoy muy maluco y quiero mi cita y no quiero ir también. ¿Sí? Eh, y los exámenes de genética, si aplica, pues en cada país donde yo tengo mis pacientes, yo tengo el contacto, sea donde les recomiendo que puedan ir para tomarse el examen. Y ya luego nos volvemos a encontrar por la misma vía para hacer la interpretación de esos exámenes, que es bien importante poderlos interpretar, analizar el examen, saber qué le hicieron, porque exámenes de genética hay muchos. Y ya me ha pasado que pues van a cualquier parte y les hacen un examen que no necesitaba. Es un examen de genética, pero ese no era el que necesitaba. O es un examen que yo quisiera un poco más amplio y solo le hacen una parte. Entonces sí creo que necesitamos una guía de la mano para poder tener sobre todo un asesoramiento genético completo y muy bueno para que la gente pueda tomar sus decisiones. Estas cosas de genética, yo digo, son tan importantes que puedes tomar decisiones de vida. Decide no tener hijos, por ejemplo.
no, yo no quiero tener hijos, tengo estos riesgos, no sé, hay gente que, o sea, un examen de estos debe ser bien analizado y bien orientado porque puedes tomar muchas decisiones importantes para tu vida. Creo que fue mucha información por digerir hoy, doctora. Me encantó el episodio. Muchas gracias por darnos tanta información. Yo creo que toca hacer una parte 2 porque Sí. definitivo hay muchas preguntas y para que Claro. el episodio, digamos, no quede tan largo, después podemos profundizar o dejar abierto casillas de preguntas en el episodio para que de esas preguntas armemos una parte 2. Pero me pareció súper importante todo lo que dijiste. Creo que tenemos un saldo educativo enorme. Te agradezco mucho por brindar el espacio para nosotras y por sacar el tiempo. Y no sé, Juli, si tú quieres algo más para decir. No, pues Marce, a ver, normalmente nosotros en la descripción del podcast siempre ponemos abajo las redes, pero yo esta vez me voy a aventurar a ponerlo al lado del nombre de la doctora para que esté presente durante todo el episodio esa arroba de Instagram, cosa que la gente lo pueda tener presente, que puedan, doctora, pues acceder a sus servicios y que puedan hacerle consulta, más sabiendo que atiende a nivel mundial porque sí creo que la gente, ahorita creo que hay un poco más de conciencia sobre la salud, creo que la gente está con un poquito más de ganas de cuidarse, con un poquito más de conciencia de cómo voy a llegar a mi vejez, de pronto quiero comer un poquito más sano, pienso que ahorita hay como un despertar en eso y creo que este episodio pues nos abre muchísimo los ojos y también me encanta la idea que vota Marce de pedirle a la gente aquí que nos oye que de pronto puedan formular preguntas y en algún momento con lo ocupada que está, doctora, le sacaremos un episodio más adelante para poder aclarar las preguntas de nuestros oyentes y yo creo que eso es clave porque si se trata de salud, todos los esfuerzos son válidos y ninguno sobra. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado hoy. Creo que ha sido un episodio súper enriquecedor, súper esclarecedor y me encanta. O sea, yo creo que aquí sí, Marcel, la segunda parte tenemos que ir agendándola, así nos demoremos un poquito por los tiempos de la doctora, pero es algo que le debemos a la gente.